Bueno, vamos a comenzar con este nuevo webinar. Quería agradeceros por participar en esta nueva sesión. Hoy vamos a estar hablando un poco de seguridad y conectividad enfocado a ámbitos de teletrabajo. Así que vamos a estar viendo un poco más algunos conceptos de VPN, algo sobre APs y otros tipos de VPN como SecuPoint, que es un nuevo modo de conectarnos de forma muy simple. Así que la idea es ver formas de conectarnos remotamente, de forma remota y que sean seguras, ¿vale? Así que todos tenéis el panel de preguntas. Buenas tardes, Yolanda. Si tenéis dudas, podéis escribirlo por ahí y luego al finalizar la formación iré respondiendo si queda alguna duda, ¿vale? Vale, vamos a comenzar hablando un poco de la agenda que vamos a tener, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la aceleración, lo que fue la aceleración, lo que sigue siendo la aceleración del teletrabajo, requisitos técnicos que ahora tienen las empresas y los nuevos desafíos. Vamos a hablar de puntos de acceso que están orientados a estos entornos, VPN, soluciones de acceso, seguridad. Vamos a hablar un poquito también de IPsec y IPsec y sus características. Site to site, gestión híbrida. Vamos a hablar de los tipos de clientes que tenemos. Vamos a hacer algunas demos, vamos a hablar también de SecuPoint y luego al finalizar algunos escenarios prácticos que son comunes cuando estamos intentando hacer estos diseños, ¿vale? Así que esto es un poco lo que vamos a estar viendo. Respecto al primer punto, sabemos que todo lo que fue la pandemia hizo que todo lo que sea conexiones remotas y sobre todo la tecnología de conectividad se acelere de forma drástica, ¿sí? Las empresas iban adoptando distintas tecnologías, ¿sí? A través de los años, pero lo que hizo la pandemia es que se tuvieron que acelerar de la noche a la mañana, ya que nadie, bien sabemos, no, no era posible quizás estar en grupos ni ir a la oficina. Entonces las empresas se tuvieron que adaptar a nuevas formas de conectividad, ¿vale? El ahorro en tiempos para todo lo que es trabajadores remotos, incluso sitios remotos, tiene beneficios, ¿sí? Como sabemos, todo lo que sea desplazamientos, ya teletrabajando lo vamos a evitar, tenemos autonomía, eficiencia, y son los puntos fuertes que las empresas han comenzado a adoptar, ¿sí? Respecto al teletrabajo. Existen modelos híbridos, ¿sí? Todas las empresas no aceptan quizás un 100% teletrabajo, pero hay modos híbridos donde quizás determinados días también nos dan la posibilidad de teletrabajar y para eso hay que preparar también un entorno que sea dinámico y que sea seguro, ¿vale? Así que las empresas tienen muchos desafíos a nivel tecnología, sobre todo lo que sea escalabilidad, lo que sea resiliencia a la infraestructura de red. Así que Enginius nos va a ayudar un poco a resolver algunas cuestiones de comunicación para estos entornos y nos va a facilitar la forma de conectarnos y la seguridad que puede implicar, ¿vale? Actualmente aquí hay algunos puntos donde las empresas tienen desafíos que deberían abordar. Lo primero va a ser la velocidad de la WAN. Evidentemente necesitamos una buena conexión de Internet para entornos híbridos, entornos remotos, ¿sí? No solo para la navegación quizás en una oficina o en una empresa, sino que la gran mayoría de empresas ahora establece VPNs con diferentes puntos. Entonces la conexión WAN es un punto a tener en cuenta. Resiliencia, muchas empresas optan por la doble WAN, ¿sí? Con técnicas de failover o balanceo. Así que no solo debemos garantizar la velocidad, sino la resiliencia sobre ese tipo de conexión.
porque si contamos con una sola WAN y la WAN por alguna razón tiene algún corte o la fibra tiene algún problema, nos quedamos no solo sin conectividad en una ubicación, sino que si también hay eh, empleados, digámosle, o trabajadores remotos, no van a poder acceder a los recursos y queda todo paralizado. Respecto al hardware, un equipo de altas capacidades es necesario. Vamos a necesitar equipos con un buen procesamiento y según distintas verticales vamos a utilizar quizás distintos tipos de tráfico, ¿sí? Como por ejemplo voz sobre IP, vídeo, etc. Y finalmente la integración, no solo las conexiones de VPN son el único punto a abordar, la interconexión entre sedes, aplicaciones, servidores, entornos cloud también son puntos interesantes. Cuando hablo de entornos cloud, muchas empresas utilizan servicios de cloud públicos, como puede ser Azure, como puede ser AWS. Entonces, también necesitan establecer túneles con recursos, como pueden ser máquinas virtuales o bases de datos. Entonces, no solo la empresa va a tener que abordar la capacidad de la WAN, sino también el hardware y también el tipo de configuración necesaria para que sea realmente operativa. Así que todo esto nos va a ayudar a Ingenious a resolverlo. Este es un modelo que es un modelo de router que es de la línea SD-WAN, con el código SG510. Es uno de los modelos que tenemos disponibles. Y es un router de alta capacidad, es un router con quad-core, con mucha memoria, puede resolver todos los desafíos técnicos, tanto de VPNs como de tráfico en general y seguridad. Estamos hablando de que tiene firewall, tiene la posibilidad de crear una especie de sub-firewall sobre una VPN, la posibilidad de establecer túneles de sitio a sitio, túneles client to site, y también de una forma muy cómoda, ¿sí? Porque toda la línea de cloud se gestiona a través de Internet, a través de la nube de Ingenious, ¿sí? O sea, que no es necesario ningún controlador de forma local, sino que todo lo vamos a hacer en el cloud y tenemos muchas características que van a ser importantes para este tipo de conectividad, ¿sí? El SD-WAN va a cumplir con todos los requisitos técnicos y capacidad, ¿sí? A bajo coste, gestión 100% en la nube, interfaces de 2.5 GB para la WAN y para la LAN y varias opciones de VPN. Incluso con soporte de PoE, el mismo router, ¿sí? Este es uno de los modelos que están disponibles. Aquí tenemos una gama de todos los modelos disponibles. Hemos visto el 510. 510 tiene un procesador quad-core con 4 puertos de 2.5 GB. Tiene doble soporte WAN para el failover y resiliencia. Posibilidad de utilizar el modo en failover y también en balanceo de carga. Y también tiene un tercer failover a través de una línea móvil, ¿sí? Con un USB, ¿sí? Que hay muchos proveedores ya de telefonía que ofrecen los USB con conexiones de 4G o 5G. Vale, tenemos un tercer failover, así que todo lo que sea resiliencia con estos modelos lo vamos a cumplir, incluso con la capacidad o con la posibilidad de incluso hacer balanceo de carga sobre las líneas, así que también es algo que se agradece bastante. Algo a tener en cuenta, los equipos cuentan con interfaces de 2.5 GB en todos sus puertos, o sea que vamos a tener una capacidad muy alta sobre la WAN si tuviésemos esa velocidad, ¿sí? De por lo menos 2.5 o 2 GB, digamos. Y lo mismo para la LAN. Y adicionalmente, según el modelo, vamos a tener soporte de PoE, o sea, quiere decir soporte de PoE, que conectamos cualquier dispositivo y lo vamos a poder alimentar directamente desde el router sin la necesidad de un switch. Un ejemplo puede ser contar con un 510 donde conectamos en el último puerto quizás una P o alguna cámara. Bueno, con ese equipo únicamente podemos ya resolver esa necesidad sin tener un switch. Y luego tenemos modelos mucho más grandes como son los modelos 620. Los modelos 620 también están basados en quad-core, ¿sí? Con una frecuencia de CPU un poco más alta, pero cuentan con 8 interfaces de 2.5 GB y 4 interfaces que pueden entregar PoE. Y la diferencia es que vienen con puertos de SFP Plus. Así que podríamos establecer una WAN directamente con un puerto de fibra y quizás hacer un downlink con ese puerto a un switch.
y utilizar otras interfaces en 2.5 gigas. Así que tenemos una capacidad muy alta no solo en procesamiento, sino también en las interfaces. ¿Sí? Estamos hablando de interfase de 2.5 gigas. Vamos a establecer cientos de túneles y tener una capacidad muy alta a nivel rendimiento. ¿Sí? Eh, Sabemos que todo lo que sean políticas en un router de NAT o políticas de firewall, lo que hacen es consumir CPU. ¿Sí? Al tener un quad core y bastante memoria, eso lo vamos a resolver. Estamos hablando de que una interfaz tiene 2.5 gigas y con tráfico, por ejemplo, de firewall, de reglas de firewall, el rendimiento total es de 2.35 de throughput. O sea, la diferencia es muy poca en relación a la capacidad total de la interfaz. Y eso se logra por los procesadores, ¿sí? O el procesador que está integrado y el diseño de software que tiene. ¿Vale? Pequeño resumen de las capacidades que tenemos. Estamos hablando de 2.5 gigas, soporte de balanceo de carga y también de failover, distintos modos de operación, modo router, modo pass-through, forwardeo por forwarding, NAT de 1 a 1 y lo importante es el tema de los túneles, que es lo que vamos a hablar hoy, que tiene soporte para site to site y también para client to site. ¿Vale? En entornos de lo que son site to site, un trabajador necesita conectar con servicios remotos de nuestra empresa y no todo depende de la conexión WAN. Hay factores como el estado de la red que deberíamos tener en cuenta. Los APs y los switches son otro punto a tener en cuenta y vamos a ver algunos escenarios prácticos para la empresa y también para el hogar, porque siempre que hablemos de teletrabajo también, no significa establecer el túnel quizás entre sedes estando en la misma ubicación física, sino que quizás estamos trabajando en nuestra casa y en nuestra casa no solo vamos a depender de la conexión de Internet, sino de otros elementos de la red. ¿Sí? Uno de los elementos que a veces combinamos, y sobre todo este es un equipo bastante nuevo, que es un extensor. El extensor, como bien lo indica la palabra, sirve para no solo extender la red, sino que también tiene la capacidad de alimentar por PoE distintos equipos. El extensor vamos a llamarlo como si fuese un pequeño switch, ¿sí? Sobre todo porque tiene todas las capacidades de switches, pero no llega a las capacidades avanzadas, ¿sí? De switch. Pero tiene soporte de VLANs, soporte de IGMP, eh, obviamente RSTP para evitar bucles, y lo más importante es que tiene el PoE, entonces nos va a servir para extender la red o quizás para utilizarlo como un pequeño switch, ¿vale? Tiene también las identificaciones de VLANs de voz, y algo interesante es que está diseñado muy pequeño el equipo y no tiene ningún tipo de ventilación. Entonces, en entornos quizá de oficinas o nuestra casa, vamos a tener un pequeño switch sin ningún tipo de ruido que nos moleste. Así que este puede ser un elemento interesante a tener en cuenta y sobre todo cuando conectamos distintos dispositivos. Imaginar en nuestra casa, no tanto yendo a la oficina. En nuestra casa contamos con un extensor donde el extensor lo conectamos directamente al router de nuestra casa y conectamos una AP que se alimenta por PoE y quizás un teléfono IP y una cámara de seguridad. Con este extensor de bajo coste resolvemos todos esos problemas y algo interesante lo vamos a poder gestionar en cloud, sea para la empresa o para el hogar. Otro elemento de la red van a ser los APs, ¿sí? Por eso comentaba, no hay que depender solamente del lado de la WAN, sino que también hay que tener en cuenta otros factores o elementos en la red. Una va a ser el router, ¿sí? Va a depender del router que tengamos. Segundo factor, en caso de tener switches, los switches. Y el último punto, ¿sí? Que en el caso de hablar de puntos de acceso, va a ser el punto final del usuario, ¿sí? Imaginar que estamos con un ordenador conectado directamente hacia el AP. Entonces, el punto de acceso hacia Internet o hacia redes de teletrabajo, VPNs, va a ser el access point. Y el access point tiene que tener también capacidades para gestionar mucho tráfico, porque lo más normal es que en una oficina o en una casa no tengamos una API que exista un solo dispositivo conectado, sino que hay varios dispositivos, ¿vale? Así que aquí seleccioné tres modelos, ¿sí? Como pueden ser el SW220, 230 y 215, ¿sí?
que son equipos de alta capacidad. Estamos hablando de equipamiento de Wi-Fi 6 con diferentes modelos o capacidad de antenas como de 2x2 o incluso de 4x4, tecnología de multimimo, beamforming, eh, soporte de interferencias, OFDMA. Así que todas estas características que nos ofrecen los APs nos van a servir para conectarnos a través de entornos de teletrabajo sin tener problemas en la sección inalámbrica. Porque lo he visto muchas veces que nos focalizamos sobre la WAN, pero luego quizás estamos conectados por una VPN y algo no funciona, tenemos una latencia muy alta. Y no es problema de la WAN o incluso del switch, sino de la AP, ¿sí? O interferencia que tengamos. Entonces, contar con un buen access point también para estos entornos es bastante importante, porque va a depender del tipo de conectividad. Muchas veces no hay que apoyarnos únicamente en la WAN, sino analizar desde el principio hasta el final de la conexión. Así que el primer acceso que vamos a tener, en caso que sea wireless la conexión, va a ser un access point. Si estuviésemos cableados, bueno, será el switch o el router en sí. Así que también tener en cuenta estos routers y también para las empresas es importante contar con esta capacidad. Porque si estamos estableciendo un túnel del tipo site to site y hay trabajadores que se conectan a quizás recursos de otra sede remota, la conexión inalámbrica tiene que funcionar muy bien, ¿sí? Sirve para la empresa como también puede servir para el hogar, quizás con un modelo más pequeño, como puede ser un 215. El 215 es eh, el que aparece aquí a lo último, es una P, ¿sí? Bastante pequeño, orientado quizás a pequeñas habitaciones y con la capacidad de diferentes puertos Ethernet debajo. Entonces, podríamos alimentarlo por PoE, ¿sí? Y también podríamos alimentar otro equipo por PoE. Esto quiere decir que tiene una entrada de alimentación a la P y tiene una salida de PoE. Entonces, podríamos utilizar quizás el extensor para dar alimentación a este equipo y a la vez de este equipo alimentar un teléfono IP, por ejemplo, si no quisiésemos utilizar un switch o un extensor con PoE. Así que resolvemos muchos problemas o muchos diseños, ¿sí? De red, tanto cableado como inalámbrico. Así que también hay que tener en cuenta esta pequeña parte. Señal fuerte y alcance amplio. Los APs utilizan múltiples antenas y canales de frecuencia para proporcionar la cobertura. Así que es importante la capacidad inalámbrica para entornos también de teletrabajo, porque recordar que todo lo que sea teletrabajo estamos hablando de VPNs, de túneles. Entonces ese tipo de tráfico también va a tener determinada prioridad o podríamos hacer de que tenga determinada prioridad. Entonces es importante un buen nivel de SNR y capacidad. Los APs anteriores tienen esas características al tener múltiples tecnologías y múltiples antenas y también CPUs y memorias de gran capacidad, no vamos a tener ningún problema. Reducción de interferencias también es algo que tienen nuestros equipos de Ingenious gracias a el diseño a nivel hardware, sensibilidad que tienen los equipos en los radios, la propagación de las antenas, los diagramas, así que no vamos a tener ningún problema y todos tienen soporte MIMO o multimimo, así que va relacionado al estándar. Soporte para muchos dispositivos, esto quiere decir que todos los APs, o por lo menos la línea de los SW220, 230, son APs de alta densidad, ¿sí? Así que estamos hablando de capacidades de más de 500 conexiones, ¿sí? Siempre evaluando un poco el ancho de banda que necesitemos. Así que para nuestra casa nos va a sobrar algo así. Y luego la seguridad integrada. Los APs modernos ofrecen varias capas de seguridad como WPA2 o PA3, cifrados AES, opciones de seguridad, por ejemplo, para la empresa a través de WIPS y IDS. Así que hay muchas opciones a nivel inalámbrico que podemos resolver. Engenius SD-WAN, que es el router, ¿sí? Cuenta con el soporte de DeepSec para las conexiones de site-to-site y client-to-site. SD-WAN tiene la posibilidad de utilizar SecuPoint para conexiones de client-to-site, que es una de las tecnologías que voy a hablar luego. Y ambas aplicaciones ofrecen la seguridad más alta en conexiones de VPN. Flexibilidad en la instalación tanto para sitios como para clientes. Algo a tener en cuenta sobre las VPNs también es la seguridad, ¿vale? La seguridad es importante y los tipos de VPNs que
implementan como soporte dentro del SD-WAN van a ser IPsec y va a ser SecuPoint, que es una conexión segura a través de SSL, ¿vale? Que luego hablaré un poco más en detalle. IPsec proporciona funciones de seguridad, encriptación, autenticación e integridad de los datos e intercambio de claves de forma nativa, ¿vale? IPsec es una de las tecnologías a nivel túneles más seguras y más rápidas, ¿sí? Sobre todo porque una de las diferencias que tiene IPsec es que utiliza para toda la encripción y desencripción de llaves, utiliza hardware dedicado. Así que por eso IPsec termina siendo una de las implementaciones más rápidas y seguras a nivel túnel y ofrece tres funciones, más que nada características de seguridad, que es encriptación, autenticación e integridad de los datos a la vez. Así que eso es algo muy importante respecto a la seguridad. Admite la gestión o administración centralizada a través de políticas y claves de seguridad. Y SecuPoint, que es el otro diseño que tenemos en VPN, es un diseño completo desarrollado por Ingenious y está basado en túneles SSL, o sea, del tipo TLS, ¿sí? Que ofrece niveles de seguridad a través de una aplicación sencilla y con certificados, ¿sí? Así que también ambas opciones ofrecen una seguridad muy amplia y una gestión bastante simple. Pero vamos a ver luego las diferencias entre ambas. IPsec trabaja en diferentes modos, ¿sí? El modo aplicado sobre los routers de SD-WAN es el modo túnel, ¿vale? Entonces, el modo túnel lo que hace va a ser encapsular todo el paquete original dentro de un nuevo paquete con una cabecera de IPsec, ¿vale? Esa cabecera es la que va a permitir verificar un poco la integridad y seguridad de los paquetes. Se utilizan encabezados IPs originales del paquete para todo lo que sea el enrutado a través de la VPN, ¿sí? Y luego cuando llegue el otro extremo lo que va a hacer es desencapsular toda eh, ese paquete sigue encriptado. Y el modo túnel es útil para aplicaciones que requieren anonimato, como la conexión de oficinas remotas o sucursales de una red central. Tener en cuenta que Internet es la red global, pero Internet no es una red segura. No podríamos, o sea, no es recomendable enviar datos de un extremo a otro de sedes, ¿sí? Imaginar dos sedes distintas, por Internet sin ningún tipo de seguridad sobre la capa IP. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece IPsec? Este nivel de seguridad. ¿Y cómo lo hace? Encapsulando los datos. ¿Sí? Lo encapsula a través de, como se puede ver aquí, una cabecera de IPsec y con las direcciones IPs externas, ¿sí? Donde se va a establecer el túnel. Por eso aquí en rojo tenemos Destination Address y Source Address que corresponden a las direcciones públicas de cada uno del extremo de la red, ¿sí? Por un lado, imaginemos, tenemos una sede, por el otro lado otra, cada uno con direcciones públicas. Bueno, estas van a ser las direcciones externas. Luego le va a seguir un encabezado, ¿sí? De IPsec para validar la integridad de esos datos. Y finalmente va a estar encapsulado todo el payload original. ¿Y cuál va a ser el payload original? El que tengamos directamente desde una sede. Imaginar que la red 192.168.1.1 de un lado de una de las sedes quiere hacer un ping a la red 10.1.1.1. Esto quiere decir que vamos a tener dos redes distintas y la posibilidad de alcanzarse, ¿sí? ¿Y cómo se van a poder alcanzar? A través del túnel. Pero ¿qué vamos a tener aquí? El paquete original. El paquete original es destino a una red, por ejemplo, 10.1.1.1, y la dirección origen, que va a ser 192.168.1.1. Este es el paquete original, el que sale del PC de una de las sedes. Esto es lo que se va a encapsular dentro del túnel IPsec a través de Internet. Así que este es uno de los modos que tenemos y es el modo más seguro porque se va a tunelizar toda la información. Todo el paquete original no solo va a estar encriptado a nivel datos, sino que va a aplicar integridad. ¿A qué se refiere la integridad? A que el paquete no sea modificado en tránsito. Por eso IPsec es muy sensible muchas veces a los NAT, ¿sí? Porque si tenemos un NAT, el NAT lo que hace es modificar la dirección de origen de un paquete. Entonces, cuando hay un NAT en medio, IPsec puede detectar eso y verifica que el paquete ha sido modificado y el túnel no se establece, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da no solo la integridad al paquete, sino también la seguridad de que
va a estar realmente protegido todos los datos que pasen. Aquí tenemos algunos pasos para establecer o cómo se establece el túnel de IPsec utilizando el modo túnel. Existen otros modos quizás, pero aquí en el SD-WAN está aplicado el modo túnel porque va a encapsular todo el payload original. Lo primero que hace es intercambiar un tipo de llave que se conoce como DH o Diffie-Hellman, y los extremos de la VPN van a intercambiar estos parámetros de la clave. Segundo va a ser la autenticación, cada extremo va a autenticar la identidad, utilizando certificados digitales u otros métodos. El tercer punto va a negociar los parámetros de IPsec, aquí va a negociar los algoritmos criptográficos, modos de operación, etc. Luego se va a establecer una asociación de seguridad que se conoce como SA, que va a definir los parámetros que se van a aplicar a la comunicación a través de la VPN, va a encapsular los paquetes, va a iniciar la transmisión de paquetes encapsulados y finalmente va a hacer una actualización periódica de claves. Así que todos estos pasos son los que se realizan cuando un túnel de IPsec se establece. Y como vemos son muchos pasos y hay mucha seguridad involucrada. Quienes tengan experiencia con IPsec saben que IPsec se establece con dos fases. ¿Sí? Siempre vamos a ver estos nombres, fase 1, fase 2, bueno, son dos tipos de fases donde el túnel de IPsec se va a establecer. La fase 1 va a hablar del establecimiento de IKE, ¿sí? Que es Internet Key Exchange, y en esta fase los dos extremos del túnel lo que van a hacer es negociar y establecer una conexión segura que se llama IKE SA, que es la Asociación de Seguridad de IKE. ¿Vale? Y esta fase se va a encargar de la autenticación, del intercambio de claves y del establecimiento de SA, de la Asociación de Seguridad. En definitiva, ¿qué va a hacer esta fase? Va a intentar establecer un túnel seguro para que luego cuando se establezca el túnel seguro lo pueda utilizar para enviar datos. Así que la primera fase va a estar, todos los pasos van a estar relacionados a autenticar que realmente el túnel sea seguro para enviar datos. La segunda fase es el establecimiento del túnel. Una vez que se haya establecido IKSA, que lo hemos visto en la fase 1, se va a proceder a la fase 2 donde se van a aplicar algunas asociaciones de seguridad de IPsec. Y en esta fase vamos a ver negociación de IPsec SA, el establecimiento de los modos, como puede ser ESP o H, que se establecen más que nada los protocolos utilizados y sobre todo cómo va a trabajar las cabeceras, y el intercambio seguro. Una vez que estén establecidos, el tráfico va a poder fluir a través del túnel. Entonces, gracias a estas dos fases vamos a poder entender algunos errores o problemas que nos podemos encontrar. Si tenemos un problema de la fase 1, lo más probable es que tengamos un problema de autenticación, de integridad o que no estemos llegando al host. ¿Sí? Si por ejemplo tuviésemos un problema en un NAT o algo similar, lo vamos a detectar en la fase 1. Así que si encontramos un error de IPsec sobre fase 1, está muy relacionado al primer establecimiento. ¿Sí? Entonces ya podríamos ir buscando quizás si no hay algo que se esté modificando en tránsito, si estamos llegando bien a las IPs, si los puertos están abiertos, ese tipo de cosas. Si el problema es sobre la fase 2, significa lo más normal es que tengamos diferentes modos de negociación sobre la operación de la encripción. Entonces lo que hay que verificar es que se cumplan esas dos condiciones, o sea, en los dos extremos, que los algoritmos sean iguales. Así que esto es lo que deberíamos ver en la fase 2. ¿Vale? Entonces, entendiendo un poco cada fase, podemos saber si tuviésemos un problema, a qué puede estar relacionado. ¿Vale? Otro ejemplo de VPN son utilizadas con frecuencia por empresas, con múltiples oficinas, diferentes ubicaciones geográficas y bueno, como mostré anteriormente en la imagen, va a servir para establecer, por ejemplo, un túnel de sitio a sitio utilizando Internet. Vale. Las VPNs del tipo site-to-site se refieren a dos sitios, perdón, no se refieren a dos sitios, sino que pueden existir varios esquemas aquí. Realmente siempre vemos el nombre site-to-site, sitio a sitio, y a veces lo relacionamos con dos sitios, pero no significa que sean dos sitios, pueden ser varios sitios remotos. El objetivo es conectar varias sedes remotas, existen varios modelos, ¿sí? Por ejemplo de la línea de SD-WAN, y también podemos conectar sitios remotos como servicios públicos, como Cloud, como Azure y
AWS, que era lo que comenté anteriormente. Algunos modos que tenemos de operación son estos cuando estamos hablando del SD-WAN. Podemos configurarlo en modo mesh o modo malla completa, en modo hub and spoke y en modo mixto. Esto quiere decir que si tuviésemos 3 sedes, en el modo mesh las 3 sedes se crea una malla completa. ¿Vale? Luego tenemos el modo hub and spoke, que hub and spoke significa que uno de los 3 routers va a tener que estar en modo hub y los demás van a tener que estar en modo spoke. Es como un esquema de servidor y cliente. ¿Sí? Los spokes se van a conectar al que sea el concentrador central. Y finalmente tenemos un modo mixto, donde podríamos tener unos 3 routers en modo hub y algunos en spoke, ¿sí? Conectados. Así que estos son algunos modos de operación que tenemos bastante flexibles. La gestión de VPN no solo es site-to-site, la línea de SD-WAN también permite el soporte para clientes móviles. La gestión móvil es útil en entornos de teletrabajo. Así que aquí ya estamos hablando del client-to-site. ¿Sí? Por un lado vamos a ver el site-to-site para unir sedes remotas y por el otro lado vamos a hablar del client-to-site, ¿sí? Que es básicamente conexiones de teletrabajo o trabajadores remotos. ¿Sí? Aquí tenemos una red, va a estar conectada así por internet para llegar hacia quizás la empresa donde tengamos los recursos que necesitemos acceder. Vale. Configuración del cliente. Vamos a tener esta opción para configurarlo dentro del cloud. Únicamente hay que habilitar el cliente de VPN, definir una subred, definir quizás servidores de DNS. En caso de tener servidores de Wins se puede aplicar. El pre-shared key, que va a ser una llave precompartida que va a tener que estar configurada en el lado del servidor y también del lado del cliente. Y luego vamos a tener el tipo de autenticación que va a tener el usuario, que puede ser a través de un usuario de ESG, ¿sí? Que va a ser un usuario del Radius del cloud, o puede ser a través de un Radius interno que tengamos. ¿Vale? Así que la configuración es bastante simple. En caso de que quisiésemos añadir usuarios dentro de ESG, lo vamos a encontrar dentro de los usuarios de VPN y lo único que hay que hacer es añadir el botón de Add User y aquí vamos a definir el usuario y este usuario va a servir para que nos conectemos directamente a la VPN, ¿sí? A la VPN, en este caso de IPsec. ¿Vale? Y bueno, finalmente vamos a ver una demo de cómo aplicar todo esto dentro del cloud. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es acceder, ¿sí? A mi cuenta de cloud, voy a verificar que estoy logueado. Vale, estoy logueado. Estoy conectado a esta organización y a esta red, ¿vale? Si despliego todas mis redes, voy a ver que en esta organización tengo dos redes, una que es Wireless ING y la segunda que dice Barcelona Site, ¿vale? Y en cada organización tengo un ESG, o sea, tengo un router. ¿Sí? Recordar que por red solamente puede haber un router, ¿vale? Se entiende que no puede haber más de un router en una red. Así que aquí en este sitio que es Barcelona Site hay un ESG. En cambio, en el Wireless ING no solo hay un ESG, sino que hay un switch, una AP y clientes conectados. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos simular tranquilamente que estamos en una organización que tiene dos sedes remotas. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar a esta red, que es Wireless ING. Aquí tengo el gateway, ¿sí? Es un modelo 620. Vamos a ver details del gateway, como por ejemplo direcciones, firmware, throughput, etc. Pero me voy a focalizar en el gateway, en la conexión que dice site to site. ¿Vale? Si voy a site to site, tengo activada o tengo activo, ¿sí? El modo site to site VPN. Cuando yo tengo dos routers del modelo SD-WAN en diferentes redes, pero que pertenecen a la misma organización, y activo esta opción en ambos gateways, se establece lo que se conoce como auto VPN. Y el auto VPN lo que significa es que el router, como está conectado al cloud de Nginx, el cloud de Nginx conoce las direcciones públicas y lo que va a hacer es establecer una VPN de site to site de forma automática. Por eso se conoce como auto VPN. No hay que hacer nada del lado de administración, ¿sí?
automáticamente lo activamos entre los dos routers, reconocen que están en la misma organización, que son equipos de SD-WAN, y ambos tienen la opción de site-to-site activa. Entonces lo que hace es, se establece una conexión del tipo site-to-site. ¿Qué parámetros utiliza? El cloud los establece. El cloud establece los mismos parámetros en ambos routers y no hay que pensar en cifrados, en algoritmos, sino que el cloud lo que va a hacer es negociarlo con ambos routers y lo va a aplicar y no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Segunda opción que deberíamos configurar es la red. Esta es la red local, ¿vale? Esta es la red local de un sitio y lo que dice es que esta red local puede, ¿sí? Conectarse quizás a la red o alguien de la red remota puede conectarse a esta red local. Así que es básicamente la LAN que tengamos en uno de los sitios. Está utilizando un NAT transversal. En este caso es porque si estoy detrás de un NAT, ¿sí? Puedo utilizar esta opción que es automática. ¿Qué es automática? Que si por alguna razón uno de los gateways cambia la IP pública, ¿sí? El cloud se da cuenta de eso y lo que va a hacer es actualizar los peers de forma automática. Entonces esta es la opción de NAT. Y es para los tipos de NAT que no sean simétricos, así que es la gran mayoría. Si no quisiésemos utilizar esta opción, bueno, hay que hacerlo de forma manual y también del lado del router que tengamos por delante. ¿Sí? Hay que forwardear todo lo que sean los puertos 500 y 4500 hacia el SD-WAN y luego aplicar esta opción manual en el router, siempre que sea una conexión simétrica. Otra de las opciones que tenemos, si no quisiésemos establecer el túnel con un router SD-WAN, tenemos esta opción que dice Add Non-Engineous Gateway. Esto quiere decir que yo aquí puedo hacer un clic en Add y puedo añadir otro gateway, quizás de otro fabricante o otro tipo de conexión, como puede ser una conexión del tipo Azure, como el tipo de AWS. Entonces aquí sí tengo que completar, ¿sí? Todos estos parámetros, por ejemplo, encripción, las redes privadas que se van a compartir, direcciones públicas, IDs remotos. Y aquí tenemos, por ejemplo, también las negociaciones que se hacen en la fase 1 y en la fase 2, ¿sí? Que hablé anteriormente. Y finalmente el pre-shared key. ¿Qué sucede si tengo routers de SD-WAN pero no están en la misma organización? ¿Puedo establecer el túnel? Sí lo puedo establecer, pero hay que hacerlo con esta opción. El auto VPN, cuando el SD-WAN pertenece a distintas organizaciones, no podemos establecerlo, hay que hacerlo con esta opción. ¿Vale? Y finalmente, con lo que es configuración de VPNs, tenemos esta opción que es una opción muy parecida al firewall, porque podemos aplicar políticas, ¿sí? Únicamente para el túnel. No hay que hacer configuraciones en el firewall. Entonces, yo aquí puedo aplicar una política de denegar o habilitar, protocolo, dirección IP de origen, puerto de origen, dirección o nombre, ¿sí? De dominio, en este caso destino, ¿sí? Dirección IP de destino o nombre de dominio destino, y destination port. Entonces aquí podría decir que determinada dirección IP o rango de red no acceda a otra dirección IP o rango a determinado puerto. Así que es un firewall dentro de la VPN. Así que también, si quisiésemos filtrar este tipo de contenidos, la mejor opción es hacerlo desde aquí, ¿sí? Porque quizás tengamos usuarios de VPN con una red remota y no quisiésemos que accedan a determinados servidores. Así que también tenemos esta opción. Si voy al otro SD-WAN, que es el de Barcelona, también lo tengo activo. Entonces significa que estoy utilizando el auto VPN. Pero en este caso, ¿sí? Hay diferentes redes, además de la LAN, ¿sí? Otras dos VPNs, otras dos redes del tipo VPN que luego voy a especificar qué es. Así que este es el otro site to site. Cuando esto esté establecido, ¿cómo verifico que esté funcionando? Vamos a ir a la opción que dice status de VPN, ¿sí? Y aquí, como dice el status de VPN, lo veo en verde, dice que el túnel está establecido, ¿sí? Aquí veo la latencia, el tráfico que está teniendo. Entonces, el túnel de site to site está establecido, ¿sí? Entre los dos routers. Si tuviésemos otro router o de otro fabricante o estuviésemos estableciendo un túnel con un servicio público del cloud, lo veríamos aquí, Non-Ingenious Peers. No tengo ninguno configurado, pero si lo tuviese estaría en esta opción. Y otra opción que tenemos es un mapa, ¿sí? Aquí puedo ubicar los SD-WAN en diferentes sitios, ¿sí? Para verlo de forma gráfica. Incluso la latencia se puede marcar que puede llegar a ver,
el uptime que tiene. Así que también tenemos una forma gráfica de ubicar dónde están los routers. Vale. Así que esta es la configuración del site-to-site. Si voy al router, bueno, estoy aquí en esta sede, voy a ir a otra opción que es Client VPN. Y esta es la configuración para el cliente, ¿sí? Por un lado vamos a tener el site-to-site y el cliente va a servir para que usuarios remotos se conecten, por ejemplo, a este router, que es al sitio de Barcelona. Entonces, lo que hay que definir es una red de clientes que tiene que ser distinta a la red LAN del router. Vamos a aplicar los DNS, servidores WINS, una llave precompartida que va a ser la llave que vamos a utilizar cuando conectemos el dispositivo final, sea el móvil, el ordenador, etcétera. Y el tipo de autenticación, en este caso estoy seleccionando usuarios, ¿sí?, de ESG. También podría seleccionar si tuviese un radius, mi radius customizado. Así que en este caso selecciono ESG y lo habilito. Ya con esto tengo activo para que usuarios remotos se conecten a esta sede y puedan trabajar. Este es el caso del teletrabajo a través de IPSEC, ¿sí? Me conecto, ¿sí?, con mi móvil, con una tablet, con un ordenador, directamente a la red de la empresa y puedo hacer las mismas cosas como si estuviese en la empresa. ¿Vale? ¿Qué es lo que me queda ver? Los usuarios. ¿Sí? Si voy a la rodita Users, voy a ver la última pestaña que dice SG VPN Users. Y este es el usuario que tengo creado. ¿Vale? Recordar que el client to site no tiene ningún tipo de licencia de uso, ni incluso el cloud tiene ningún tipo de licencia. ¿Sí? No hay que abonar absolutamente nada. Así que podemos establecer el túnel sin ningún coste adicional. Y desde aquí creamos los usuarios. ¿Sí? Si tuviésemos otro trabajador, nombre de usuario, contraseña, descripción como para identificarlo y aplicarlo. Y aquí vamos a ver toda la lista de los usuarios que se pueden conectar a través de IPSEC de forma remota. ¿Vale? Y finalmente puedo ir a la sección de clientes y dentro de clientes voy a ver esta opción que dice VPN Client. Y aquí dice, ¿sí?, que el usuario Darío se conectó con un túnel del tipo de IPSEC, ¿sí?, hace 5 minutos. Entonces de aquí vamos a ver todas las conexiones, ¿sí?, que puedan tener los usuarios de los túneles. ¿Vale? Así que vamos a ver Darío, Pepito, Carlos, etcétera, todos los que sean usuarios, los vamos a ver y vamos a poder identificar quiénes están conectados a través del túnel, y en este caso el tipo de túnel, en este caso es IPsec. ¿Vale? Así que de esta forma configuramos ambas opciones. Esto lo estoy haciendo sobre un extremo, que es esta red. También podría ir al otro sitio y hacer exactamente lo mismo. Pero si lo hago de un extremo de la red, significa que si comparto la red, también va a poder alcanzar recursos del otro sitio remoto, el site to site. Luego lo veremos cuando veamos los escenarios prácticos como para que quede claro. ¿Vale? Así que esta es un poco la configuración del client to site y también del site to site. Vamos a volver aquí. Y vamos a hablar de otra de las opciones que tenemos disponibles, que es SecuPoint. Vale, SecuPoint es un cliente SSL VPN que va a ayudar a los profesionales de IT en empresas dinámicas y trabajadores remotos a establecer fácilmente conexiones. SecuPoint está orientada 100% a conexiones remotas, no está pensado para establecer túneles del tipo site to site, para eso vamos a utilizar IPsec. Pero SecuPoint está orientado a los clientes remotos, o sea, el teletrabajo, usuarios que se conectan remotamente, ¿sí?, hacia una sede principal. Lo interesante de SecuPoint es que nos va a ahorrar muchísimos problemas a nivel configuración, porque SecuPoint es una aplicación que podemos descargar, ¿sí? Y tenemos la aplicación disponible para todos los sistemas operativos. Estamos hablando de Android, Windows, iOS, macOS. Para todo hay una aplicación disponible, ¿sí? Y la aplicación es una configuración muy simple de hacer. Lo único que hay que hacer son algunos pequeños pasos que ahora voy a mostrar y lo vamos a tener disponible. Configurar manualmente una VPN muchas veces
termina siendo algo bastante complejo y sobre todo quizás para entornos de teletrabajo donde quizás el usuario no tiene los conocimientos técnicos para a veces resolver algún problema. Es difícil muchas veces decirle al usuario remoto no ingresa a la opción de IPsec, en Pre-Shared Key busca la opción, bueno, eso nos olvidamos con SecuPoint, porque SecuPoint está diseñado para esto, para que únicamente toquemos un botón y se conecte a través de un túnel seguro, ¿sí? Así que lo único que vamos a necesitar configurar son dos parámetros. La configuración de software de cliente VPN en varios dispositivos del tipo BYOD, que es básicamente Bring Your Own Device, que es cualquier tipo de dispositivo. Y esto nos va a evitar, ¿sí?, algunos dolores de cabeza porque no hay que hacer configuraciones sobre el sistema operativo final. Esto quiere decir que Android utiliza algunas configuraciones, iOS otras, Windows otra, macOS otras. Bueno, nos olvidamos porque va a ser siempre la misma configuración. SecuPoint se maneja con licencias individuales por usuarios. Los trabajadores remotos pueden cambiar fácilmente entre dispositivos sin interrupciones y sin adquirir una licencia adicional. Esto quiere decir que yo lo asigno por usuario, ¿sí? Entonces, un usuario se puede conectar desde distintos dispositivos, desde un Android, un ordenador, etcétera, sin adquirir una licencia adicional, ¿sí? Y se pueden distribuir más de 100 licencias entre varios gateways. Esto quiere decir que podríamos compartir la licencia en entornos donde hay varios CSG en la red, ¿vale? Sí, recordar que siempre que establecemos un túnel del cliente hacia el concentrador, va a estar apuntando siempre a una IP pública de una de las puntas. Con SecuPoint lo que podemos hacer es distribuir esas licencias, siempre que sean más de 100, entre los distintos gateways, ¿vale? Si no, se aplicarían quizás todas a un solo gateway. Para evitar eso, se pueden ir distribuyendo. SecuPoint es un tipo de VPN orientada a client to site. SecuPoint gestiona licenciamiento por usuario y esto nos va a permitir un mayor control. Y SecuPoint es una VPN segura basada en certificados. Así que esto es algo también a tener en cuenta, que es una VPN segura, ¿vale? No es que porque no sea IPsec no significa que no sea segura. Así que eso es algo también a tener en cuenta, sobre todo cuando establecemos los túneles. Y es un tipo de VPN, ¿sí?, basada en SSL. El ESG cuenta con dos licencias gratuitas para usuarios de SecuPoint. ¿Sí? Si tuviésemos que adquirir algún tipo de licenciamiento de SecuPoint, realmente son licencias a bajo coste. Tiene soporte para todos los modelos de los routers SD-WAN. Bueno, la gestión, como comentaba, es por usuario. Puede funcionar como túnel o en modo split, que ahora voy a mostrar bien a qué se refiere. Es posible ver las rutas de las redes de SecuPoint a través de la aplicación. SecuPoint no puede integrarse con otras VPN como puede ser OpenVPN, ni importar certificados o configuraciones de OpenVPN. Y SecuPoint funciona sobre los puertos TCP o UDP en 443 o 1194. Y esta es un poco la configuración que tenemos de SecuPoint en el caso de configurarlo en un móvil, ¿sí? Vamos a descargar la aplicación para el móvil y vamos a tener diferentes configuraciones o redes a donde nos quisiésemos conectar. ¿Cuál es el primer paso? Hacer un clic aquí en añadir una nueva red, perdón, una nueva conexión. Cuando vemos la nueva conexión, lo único que nos va a pedir es la dirección IP donde está el concentrador, o sea, la dirección IP del router, un nombre para identificarlo y finalmente nos va a pedir el usuario y la contraseña. Y con eso solo ya aplicamos la conexión, hacemos un clic en conectar y ya nos conectamos. No hay que hacer absolutamente nada, no hay que verificar certificado, no tipo de inscripción, nada. SecuPoint se va a encargar de todo. Vamos a ver una pequeña demo ahora de SecuPoint. Si hemos visto el client to site para IPsec, ahora vamos a ver lo de SecuPoint. Así que voy a volver aquí a este sitio. Voy a hacer la configuración en el gateway. Client VPN y vamos a ver esta opción que dice SecuPoint. ¿Vale? Yo también tengo activo la opción de SecuPoint. Puedo seleccionar distintos protocolos en SecuPoint, TCP o UDP.
El puerto por defecto es 1194. Hay que definir igual que en IPsec una red para la VPN que no tiene que ser la misma de la LAN. Los DNS, ¿sí? Que pueden ser los públicos o también especificar propios. Y esto es otro modo que tenemos en SecuPoint, a diferencia de IPsec. SecuPoint puede funcionar de dos formas, que se conoce como split tunnel. Una dice enviar todo el tráfico a través del túnel y la segunda opción es, dice, enviar solo el tráfico, ¿sí? De la LAN a través de la VPN. Esto es bastante interesante porque si estamos, por ejemplo, en entornos de teletrabajo, podríamos configurar, por ejemplo, en nuestra casa o en el concentrador, pero orientado, ¿sí? Para los trabajadores que estén quizás trabajando desde la casa, esta opción. Y esta opción lo que dice es que únicamente va a dejar que los clientes de SecuPoint puedan acceder a los recursos de la LAN, pero no va a estar estableciendo un túnel completo. ¿Qué es un túnel completo? Que va a enviar todo el tráfico al SD-WAN. Entonces, en este caso, lo único que me interesa es que un trabajador, quizás, si quiera navegar por Internet o visitar webs, lo haga con su conexión de la casa, ¿sí? Por la WAN de Internet de la casa. Y a la vez, que puede trabajar. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, quiero acceder a una IP privada que esté en mi red de la empresa, lo voy a hacer a través del túnel de SecuPoint. Pero si quiero navegar, voy a utilizar la conexión de mi casa, ¿sí? Entonces, de esta forma no es un túnel completo. Solamente lo que hace es todos los destinos que sean la red corporativa va a ir a través del túnel. Todo lo demás va a salir por la dirección, por la IP pública o por la conexión WAN de mi casa. Esto es lo que es el túnel de split, ¿sí? Y esta es la primera opción. Solo envío el tráfico, ¿sí? A través de destinos que tengamos sobre redes de la LAN. ¿Cuál es la otra opción? Un túnel completo. Envío todo el tráfico. Ahora, imaginemos el mismo escenario. Teletrabajo. Un usuario está desde la casa trabajando, ¿sí? Quiere navegar por Internet y ¿cómo va a navegar? Enviando todo el tráfico a través del SD-WAN, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo o el tipo de perfil, se puede aplicar uno u otro, ¿sí? Quizás para usuarios remotos que se estén moviendo constantemente, puede ser útil utilizar el túnel completo porque también le da seguridad a un usuario, sobre todo si está trabajando en redes, por ejemplo, públicas, no sé, una cafetería, un aeropuerto, ¿sí? Que quizás no hay mucha seguridad en ese tipo de redes. Lo que hacemos es tunelizar todo el tráfico. Entonces va a ser seguro, quizás que ingrese datos confidenciales en alguna web o algo, evitar ataques de phishing, quizás. Entonces, esta opción puede ser útil. Si no, opción para trabajadores fijos, es mejor esta opción, ¿sí? Que utilice la WAN para la navegación normal y cada vez que tenga que acceder a recursos de la empresa lo haga por el túnel. Trabajadores remotos o móviles constantes, quizás puede ser útil esta opción, ¿vale? Así que esta es la configuración y la autenticación también. Lo hacemos a través de usuario CSG de VPN. Y aquí tenemos la opción de descargar el cliente de SecuPoint. Sí, si hago un clic en Download, directamente me va a enviar a la web de SecuPoint y donde vamos a tener esto, ¿sí? Vamos a poder descargar el cliente para Windows, para macOS, para Android o para iOS. Según el sistema operativo, descargamos uno y lo configuramos. Así que esto básicamente es un enlace directo. El usuario puede ser igual que IPsec a través de ESG VPN User, que es el que configuramos para IPS y IPsec, o también a través de un radius customizado. Así que yo voy a dejarlo también como ESG. Si voy nuevamente a Clients, también voy a ver los clientes desde aquí. Fijaros ahora. Dice que el usuario Darío está conectado no por IPsec, como decía anteriormente, sino que ahora estoy con SecuPoint, ¿sí? La última vez, hace un minuto, ¿sí? Bueno, me acabo de conectar con el móvil, ¿sí? La dirección remota. Entonces, también es otra conexión que podemos utilizar para usuarios remotos. Podemos utilizar clientes del tipo de IPsec o clientes del tipo SecuPoint, pero SecuPoint está orientado exclusivamente a client to site y también para una conexión muy simple, que no tengamos dolores de cabeza. Es instalar una aplicación, definir unos parámetros, usuario y contraseña y nos olvidamos, ¿sí? Y vamos a tener menos problemas quizás en entornos donde quizás el usuario
se le complique, tenga algún problema con la conexión. Así que SecuPoint está orientado a eso, a la facilidad y la seguridad. ¿Vale? Vale, finalmente vamos a ver algunos escenarios prácticos o comunes que vemos, ¿sí? El primero es el site-to-site. Aquí tenemos dos routers de la línea SD-WAN, sedes remotas, imaginar, Madrid, Barcelona, estableciendo un túnel a través de Internet con IPsec, ¿sí? Este es uno de los ejemplos que es el más común de ver. Segundo escenario, también tenemos diferentes túneles del tipo IPsec en varias sedes que representan a la misma organización. Imaginar una cadena hotelera donde tiene hoteles en diferentes provincias quizás. Entonces, aquí tenemos también un túnel del tipo IPsec estableciendo la conexión por Internet con las diferentes sedes y quizás en algunas sedes con recursos distintos. Por ejemplo, en el Site 4 existe una serie de servidores y en el Site 3 existe una base de datos. Si el Site 1 necesita acceder a la base de datos, lo puede hacer a través del túnel de IPsec. Lo mismo para eh, los servidores. Y recordar la topología. Aquí podríamos utilizar una topología del tipo mesh o una topología del tipo híbrida, ¿sí? Adicionalmente a esta topología, en el site 1 tenemos otra conexión y está conectada directamente a un servicio de la nube como puede ser Azure, donde tenemos desplegadas unas máquinas virtuales. Entonces, no solo va a tener una conexión de IPsec hacia la red corporativa, sino que también va a tener una conexión de IPsec hacia una nube pública donde existen quizás servicios, ¿sí? Imaginar que, no sé, la página web esté dentro de una de las máquinas virtuales. Bueno, vamos a tener un túnel estableciendo hacia la organización y también hacia sitios remotos. Y esto quiere decir que cualquiera de estas sedes puede acceder a una máquina virtual, ¿sí? Que esté a través de otro túnel de IPsec desde un sitio remoto. Así que incluso podríamos simular que una máquina virtual se conecte a la base de datos, ¿sí? Que esté en otra sede. Así que es muy flexible para este tipo de configuraciones. Un poco más, añadimos más parámetros. Sitio 1 no solo tiene las conexiones de IPsec hacia los diferentes sitios y también hacia un cloud público, sino que también tiene conexiones para teletrabajo, ¿sí? Aquí tenemos los usuarios remotos, ¿sí? Desde la casa teletrabajando conectados a este sitio. El usuario que esté en la casa va a poder acceder a la máquina virtual, incluso va a poder acceder a la base de datos que esté en un sitio remoto, todo a través de un túnel, ¿sí? Y por último, en el sitio 2 tenemos usuarios de SecuPoint, que son usuarios móviles. Quizás no son usuarios fijos como es este caso, sino que son usuarios móviles que se mueven con tablets, con móviles, que viajan, etc. Bueno, utilizan SecuPoint. Entonces, utilizo determinadas licencias aquí y aquí usuarios de IPsec que no requieren ningún tipo de licencia. Así que desde aquí tengo todas las opciones disponibles como para establecer distintas conexiones con escenarios prácticos, ¿sí? Todos orientados a seguridad, a teletrabajo, a conectar sedes y a establecer túneles seguros a través de Internet, ¿vale? Bueno, con esto hemos abordado todo lo que sea la configuración de IPsec y túneles. Si tenéis alguna duda, las puedo ir respondiendo ahora, así que vamos a dejar unos minutos para resolver dudas y las iré respondiendo. Vale, no tengo ninguna pregunta. Si tenéis alguna duda en general, me lo podéis decir. Si no, recordaros que también está la web de GoToStage. Si queréis ver los nuevos webinars o webinars anteriores, ¿sí? Lo podéis chequear a través de la web de GoToStage Iberia y podéis ver los webinars anteriores o los nuevos, ¿vale?
Samuel, ¿qué tal, Samuel? Samuel me pregunta si la autenticación al conectar SecuPoint podría hacerlo mediante los usuarios de AD. Sí, podría ser, pero lo que hay que aplicar ahí es un radius sobre el AD, ¿vale? Así que técnicamente se puede. Lo que hay que hacer es habilitar el servicio de radius sobre el servidor de Windows y que el radius valide sobre usuarios del AD. Así que técnicamente sí se puede hacer. De nada. Gracias. Yolanda me dice que fue un webinar muy ilustrativo. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que haya servido un poco de escenarios, configuraciones y que haya servido un poco para entender la tecnología de VPNs. Así que no tengo muchas más preguntas. Agradecer vuestro tiempo en este nuevo webinar. Creo que recién el próximo webinar es a partir de abril, así que nos veremos seguramente en abril y agradecer vuestro tiempo por este webinar. ¿Sí? Así que nos veremos en un futuro webinar. Gracias Mar, gracias a vosotros y que terminéis bien el día. Adiós.